Bien, vamos en esta oportunidad ver entonces el caso de las ecuaciones diferenciales, pero únicamente las lineales. Diríamos en términos generales de que las ecuaciones diferenciales lineales pueden ser de segundo, tercero, cuarto, hasta el enésimo orden. Eso significa de que dentro de la ecuación estaría por allí un término donde habría una enésima derivada de una variable dependiente. Entonces digo, en forma global, en forma general, para un orden n, por ejemplo, tendría esta estructura, donde teníamos un coeficiente derivada por la derivada de enésima de la función más otro coeficiente derivada por la multiplicada por la derivada n-1 ésima de la función, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la segunda, a la primera, a la función misma, y esto va a ser igual a un segundo miembro. Tenemos entonces, esto significa de que no todos los términos van a aparecer en una ecuación diferencial lineal, sino puede que ese término no exista, sea cero el coeficiente, o alguno de ellos, pero lógicamente el término principal de la función de la ecuación diferencial tendría que ser el término que tiene el más alto orden. La tengo de esa manera, ¿ok? Vamos a ver, si tengo por ejemplo esta ecuación que es de orden n, y veo de que la sub n de los coeficientes son constantes, entonces estoy hablando de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Si hablaría, por ejemplo, de que los coeficientes dependen de la variable x, hablaría de una ecuación diferencial donde los coeficientes van a depender también de la variable x, que sería la variable indefinida. ¿De acuerdo? Esto significa entonces que habría que esta función, la sub n, no sería un número real, sino a su vez sería una función que depende de x. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces únicamente el caso de los coeficientes constantes, que sería un tratamiento análogo al que tiene coeficientes variables. Pero cuando tiene coeficientes variables ya se independiza un poquito de los constantes, porque habrá que hacer un cálculo de los coeficientes variables, o sea, un método que se llama variación de parámetros. Pues bien, si yo tengo por ejemplo aquí coeficientes constantes, el primer miembro de la ecuación diferencial lineal de orden n, el segundo miembro para mí puede ser 0 o puede ser una función g de x. De esa manera. Si es 0 el segundo miembro, estoy hablando de una ecuación diferencial lineal homogénea. Homogénea. Y si es diferente de 0, estoy hablando de una ecuación diferencial lineal no homogénea. No homogénea. ¿Sí? La tenemos de esa manera. Pues bien, si yo quiero, por ejemplo, particularizar aún más esta ecuación diferencial de orden n a una ecuación únicamente de segundo orden, hablaría que el término de más alto orden sería entonces el segundo orden. Me limitaría únicamente a esa expresión. Por lo tanto, sería a sub 2 derivada segunda de y respecto de x, más el a sub 1 derivada de y, la primera derivada respecto de x, más el a sub 0 por el i, puede ser 0 o puede ser g. Estamos de idéntica manera, 0 o g de x. Homogénea y no homogénea. La tengo allí. Seguimos analizando. Digo entonces, si yo tengo que esta es mi prioridad, ¿y por qué priorizo esta ecuación? Porque en base de esta ecuación, se analiza un montón de problemas físicos, tanto en la mecánica, como en la ingeniería, como en la técnica. Por ejemplo, problemas de este tipo en los movimientos oscilatorios. Llegamos a expresiones de este tipo. Entonces, tenemos, por ejemplo, movimientos vibratorios. Llegamos a expresiones de este tipo. Tenemos, por ejemplo, otra en fenómeno de transporte. Llegamos a expresiones de este tipo. Tenemos, por ejemplo, en química, en las reacciones enzimáticas con enzimas. Llegamos a expresiones de este tipo. O sea que la utilidad que tiene las ecuaciones diferenciales lineales, en especial la de segundo orden, tiene un campo de acción amplio. Es por eso que quisiera tratar este tema, tal vez con un poco de profundidad, puesto que el alumno dice, pues yo tengo una ecuación diferencial derivada segunda de y o de x respecto del tiempo al cuadrado,
más 2 veces derivada de y respecto de t más 2x es igual a 3. ¿Y esta ecuación qué cosa me indica? Esta ecuación me dice que viene de un movimiento oscilatorio, pero ¿qué tipo de movimiento es? Entonces habrá que ver las componentes de estas ecuaciones para tratar de relacionarlos con, primero, con la forma general de resolución de problemas, y segundo, relacionarlo con el movimiento o el tipo de movimiento que se puede aplicar esta ecuación que vemos acá. Eso ya vendría a ser aplicación de las ecuaciones diferenciales a la ciencia y a la técnica. Claro, y es el fundamento de la rama de ingeniería. No es únicamente saberse matemático, toda la solución de las ecuaciones, sino aplicar la matemática a la ciencia y la técnica. Ese es el objetivo de estas asignaturas, de estos cursos, de estos vídeos que estamos haciendo acá. Puesto que hay muchos vacíos en el conocimiento, que el alumno se pregunta, perdón, ¿cómo saltó de aquí para acá? ¿Cómo hizo de aquí para acá? Pues entonces aquí está alguna de las soluciones. Digo entonces, las ecuaciones de segundo orden las tengo ahí, que puede ser homogénea o puede ser no homogénea. Que esto mismo nosotros la podemos tratar de esta manera. Decir entonces, ¿qué pasa si uno divido todo por a sub 2? Como esta es una constante, divide acá, sigue siendo constante, divide acá, sigue siendo constante. Y divide acá, sigue siendo una función o cero. Entonces me quedaría esto de la i segunda más una constante, que sería entonces llamado por ejemplo b, por el i, más el c, que sería a sub 0 entre a sub 2, y es igual, o puede ser 0, o puede ser otra función h de x. La tengo allí. ¿Que me pueden dar una expresión de este tipo? Vale. ¿Que me pueden dar una expresión de este tipo? Vale. Vamos, ya sabemos frente a qué estamos trabajando. De primera intención, la solución o de esta se va a componer de dos partes. Uno, que la solución complementaria, este i sub c que depende de x, y la solución complementaria, y i sub p es la solución particular. ¿Vamos? ¿De dónde se crea la solución complementaria? Se crea únicamente cuando el segundo miembro es 0. ¿Está claro? O sea, cuando el h de x es 0. H de x es una función 0. O el g de x es una función 0. Y la solución particular ya depende de qué tipo sean g de x. Dependen del segundo miembro. ¿Qué tipo de función es tanto la h como la g de x? Puede ser una función polinómica, una función exponencial, puede ser una función trigonométrica, depende de cómo sea, para encontrar la solución particular de la ecuación general. ¿Ok? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces digo, si es 0, esto desaparece. Hallaríamos únicamente la solución complementaria, que sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Vamos? La tenemos cuando es 0. Cuando es diferente de 0, entra a tallar la solución particular. Pues bien, vamos a analizar entonces aquí la solución complementaria de la ecuación diferencial. Solución complementaria. Planteamos entonces y decimos la complementaria. Vamos a empezar por ello. Solución complementaria. Significa lo siguiente, que si yo tengo la ecuación i segunda más b por el i' más c por el i, esto es igual a 0, porque para la complementaria el segundo miembro tiene que ser 0. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la ecuación característica. ¿Ok? La ecuación característica. ¿Y qué significa? Hacer que la primera derivada de la función i sea un m. Y según aumentan los órdenes, aumentando los exponentes de m. O sea, esto es m multiplicado por b, b por m, c, acá le deriva únicamente la constante c, aquí segunda derivada sería más m cuadrado. La tengo aquí. Y esto es igual a 0. ¿Qué pasaría si a mí me dicen, por ejemplo, derivada segunda de i con respecto de x, más 4 derivada de i respecto de x, más 5i es igual a 0? ¿Cuál es la ecuación característica? Aquí, m cuadrado.
más 4m más 5 igual a c. Esa es la ecuación característica de esa ecuación. ¿Vamos? Si a mí me darían, por ejemplo, 2i segunda más 3 por i prima más 4i es igual a 0, ecuación característica 2m cuadrado más 3m más 4 igual a 0, ecuación característica. ¿Ok? No hay confusión ahí. Pues bien, vamos a ver. Digo entonces la ecuación, el problema es resolver esta ecuación. Resolver, segundo, resolviendo, ya depende de las raíces que me den. Entonces, el primer caso, el A, raíces diferentes, reales y diferentes, que sea, por ejemplo, M1 y M2, ¿ok? Reales y diferentes, y pertenecen a los reales. Entonces, la solución vendría solución complementaria, y su C, que depende de X, vamos, esto será igual a ¿cuánto? A una constante C1, vamos, multiplicado por E a la M1 por el X, más C2 por E a la M2 por el X. La tenemos ahí entonces, la solución general que tendría que ser la complementaria para esta ecuación que vemos ahí. ¿Ok? La tenemos aquí. Muy bien, digo entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me da, por ejemplo, una sola raíz, pero de multiplicidad 2? Una raíz de multiplicidad par. O sea que se repita 2 veces. Multiplicidad 2. Significa que M1 es igual a M2 y es igual a un M. Y pertenece a los reales. Entonces sería el I sub C de X será igual a ¿cuánto? Será entonces C1 por E a la M X más C2X por E a la M X. La tenemos la solución complementaria. El problema es calcular ya C1 y C2. C1 y C2. ¿Cómo la podemos calcular? Me pueden dar para ello condiciones iniciales, lo que se llama condiciones iniciales, o me pueden dar condiciones de frontera. Eso ya depende del tipo de problema donde estemos sacando nosotros la ecuación diferencial. Condiciones iniciales significa que cuando el X es igual a 0, ¿cuánto vale el Y? ¿Y cuánto vale la Y'? Condiciones iniciales. Y condiciones de frontera, significa el Y en un valor de X1, ¿cuánto vale? Y el Y' en otro valor de X2, o el mismo X1, es igual a esa condición de frontera. Entonces, con estas condiciones, con estas podemos calcular C1 y C2, y con estas también podemos calcular C1 y C2. Condiciones iniciales y condiciones de frontera. La tenemos ahí. En el caso C, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos raíces complejas? Que sea, por ejemplo, M1 que sea alfa más beta por I, y el M2 que sea alfa menos beta por I. Por lo tanto, el I complementario en X será ¿cuánto? E a la alfa t multiplicado por aquí C1 por coseno de beta X más C2 seno de beta X. La tenemos ahí. Esto sería entonces la expresión de la función complementaria. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces aquí un problema para tener en claro toda esta parte de la función homogénea.